Muy buenos días, chicos. El día de hoy, ¿no? Desarrollaremos el tema correspondiente a la sesión número 4, ¿no? De su material de estudio, ¿no? Llamado unidades químicas de masa, ¿no? En el cual conoceremos, ¿no? El concepto de UMA, la unidad de masa atómica, el concepto de lo que es el mol, en lo que refiere a lo que es un compuesto, ¿no? La masa molecular de un compuesto, ¿no? Y además la masa relativa de un compuesto, ¿no? Y posteriormente a la parte teórica desarrollaremos, ¿no? La parte aplicativa, ¿no? De los ejercicios aplicativos, ¿no? Para, obviamente, ¿no? Tener un mejor reforzamiento de la parte teórica. Comencemos entonces. Unidades químicas de masa. ¿De dónde viene esa palabra unidades químicas de masa? Bueno, bien. Vamos a leer un poco la parte teórica para tener una mejor idea o referencia de ello, ¿no? Dice, los cálculos químicos están relacionados con las masas de los átomos, moléculas, iones, etc. Estas partículas son extremadamente pequeñas y por lo tanto sus masas también. Cuando las masas de estas partículas se expresan, por ejemplo, en gramos, kilogramos, resultan cantidades muy engorrosas de operar matemáticamente. Por este motivo se vio la necesidad de crear unidades de masa para estas unidades más tan pequeñas, para estas entidades tan pequeñas, ¿no? Es así que se crea la unidad de masa atómica. Ya, ¿qué es lo que quiere decir? Normalmente ustedes saben, ¿no? Que los átomos, las moléculas tienen imagínense que su masa es tan diminuta, tan extremadamente pequeña, ¿no? Que va a ser complicado expresarlo en gramos, en kilogramos. Entonces, para ello se creó que un patrón de muestra llamada la unidad de masa atómica. En base a ello, ¿no? En base a ello salen los pesos, las masas de los elementos, de los átomos, ¿no? ¿No? Y obviamente se puede trabajar mejor los cálculos químicos, ¿no? Es por eso que de ahí nació lo que son las unidades químicas de masa, ¿no? Con la finalidad de que puedan obviamente trabajarse en función de quién, de un patrón que viene a ser la unidad de masa atómica, ¿no? Y poder a partir de ello, ¿no? Determinar obviamente su masa de obviamente de diferentes elementos químicos o diferentes compuestos, ¿no? Unidad de masa atómica. Entonces vamos a aprender qué es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, esta unidad se define tomando como base la masa de isótopo más abundante del carbono. La masa de isótopo más abundante del carbono, es decir, la del carbono 12. O sea, es a partir que del isótopo del carbono 12 sale obviamente esta unidad de masa atómica como un patrón, ¿no? Para esto se considera arbitrariamente la siguiente equivalencia. A ver, veamos. Dice, una unidad de masa atómica la unidad de masa atómica equivale a la doceava parte de la masa del isótopo del carbono 12. Equivale a la doceava parte, ¿no? De la masa del isótopo del carbono 12, ¿no? Supongamos, ¿no? Por ejemplo, la masa del carbono, por ejemplo, te vale, no sé, 12, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces la doceava parte de 12, ¿cuánto sería? Una. Entonces quiere decir que normalmente un humo, ¿cuánto valdría supuestamente? Un gramo, por ejemplo, ¿no? Es algo así más o menos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que un UMA equivale a la doceava parte de quién? De la masa del isótopo del carbono 12. Y obviamente, al determinar la doceava parte de la masa de ese carbono 12, te queda aproximadamente 1,66, acá está, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, pero en kilogramos sería 1,66, ¿no? Por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Ya, eso viene a ser un UMA. Entonces, un UMA, ¿qué significa? Una unidad de masa atómica equivale a la doceava parte de la masa del isótopo del carbono 12, que equivale, como dije, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Masa atómica relativa. ¿A qué se le llama la masa atómica relativa? A ver, viene a ser, tal como dice obviamente lo que vamos a leer, viene a ser la masa relativa de un átomo, de un elemento, cuando éste se expresa en unidades de masa atómica y representa las veces que la masa de un átomo no, una base de un átomo contiene la unidad de masa atómica. Es decir, la masa atómica relativa es igual a la masa de un átomo, en UMA. En UMA, obviamente, ¿no? Ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la masa de un átomo de plata, normalmente en la tabla periódica la masa, obviamente, de la plata es 109. 109. Obviamente debe estar, ¿qué? En UMA, ¿no? 109, ¿no? Ya, y obviamente dice que supongamos que la masa de la plata es 1,8079 por 10 a la menos 25 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su masa atómica relativa? Entonces tú dices, ¿no?
1,879 por 10 a la menos 25 kilogramos. Sabemos que este es su masa obviamente expresada en UMA, ¿no? Obviamente, ¿de quién? No, este es obviamente la masa en kilogramos, ¿no? De la plata, ¿no? De la plata, perdón, de la plata. Y eso lo multiplicamos por quién. Lo multiplicamos, sabemos normalmente que un UMA, ¿cuánto contiene un UMA? Un UMA, ¿cuánto equivale normalmente? 1,66 por 10 a la menos 24, ¿no? Obviamente en kilogramos, se van los kilogramos con kilogramos, ¿no? Y al dividir estos dos factores te va a quedar 108,91 UMA, lo que aproximadamente te va a dar, ¿no? La masa de la plata, ¿no? Y ahí está la masa de la plata. Correcto, que es 100, pero aproximadamente, obviamente si esto obviamente lo llevamos lo expresamos un poco más, ¿no? Obviamente sería congruente, ¿no? Que sería casi igual a quién, a 109, ¿no? Como está obviamente en la tabla periódica. Luego decimos, la masa relativa, ¿no? De la plata es igual a 108,91 UMA. Bien, para realizar los cálculos químicos donde están involucrados átomos, moléculas, etcétera, ¿no? Debemos tener una masa de que representa a a cualquiera de los isótopos de un elemento. Por este motivo se define esta masa como una masa atómica promedio. Entonces, lo que tú tienes acá normalmente viene a ser como una masa atómica promedio. Y esa masa atómica promedio tenemos de la siguiente manera, ¿no? Lo tenemos de la siguiente manera, en un cuadro. Pues decimos las principales masas atómicas promedio. Por ejemplo, del hidrógeno, su masa atómica promedio es un UMA. Del sodio, su masa atómica promedio es 23 UMA. Es de ahí que salen todas las masas atómicas en UMA, pues, ¿no? A partir, obviamente, de su masa, ¿no? Obviamente, ¿con quién? Unido con la regla que equivale en UMA, ¿cuánto equivale? 1,66 por 10 a la menos 24 en gramos o en kilogramos, ¿no? Su factor. Y de acuerdo a eso salen los pesos en UMA, ¿no? Entonces tendríamos del potasio, ¿cuánto es? 39 UMA. Del magnesio, ¿cuánto es? 24 UMA. Del calcio, ¿cuánto es? 40 UMA. Y así sucesivamente. Todos esos valores los tenemos en la tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica están los valores de la masa promedio, de la masa atómica promedio. Correcto. Si yo quiero determinar la masa isotópica, es decir, para los isótopos de un elemento, quiero determinar su masa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago? No, lo hago como la siguiente manera. La masa atómica de ese elemento A, por ejemplo. ¿Qué cosas son isótopos, primeramente? Isótopos son aquellos elementos que se pueden, obviamente, subdividir, por ejemplo, como el hidrógeno. Tiene tres isótopos, ¿no? El protio, deuterio y tritio, en el cual van a tener en común que el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Por ejemplo, el protio trabaja con ¿quién? Con uno. El deuterio trabaja con dos y el tritio trabaja con tres. El tritio, ¿no? Trabaja con tres, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de eso se puede sacar su masa atómica promedio, ¿no? ¿No? A partir de esta ecuación. ¿Quién viene a ser la masa? ¿Multiplicado por quién? Por el factor de abundancia, en este caso, ¿no? En este caso, por la masa, ¿no? ¿Por quién? Por su factor de abundancia más la masa 2. ¿Por el quién? Por el factor de abundancia 2. Y así sucesivamente entre un 100%. Y ahí te saldrá, obviamente, la masa atómica promedio, ¿no? De un elemento, ¿no? Obviamente que tiene isótopos, ¿no? Ya. Pero recuerda, no todos los elementos de la tabla periódica son isótopos, o sea que se pueden repartir en varios tipos obviamente, de elementos, ¿no? O sea, obviamente el mismo elemento, pero con diferentes características, ¿no? Ya, entonces hay que tener en cuenta. A ver, tenemos en cuenta, entonces, unidad de masa atómica, ¿qué es? La unidad de masa atómica es la doceava parte, ¿de quién? De la masa del isótopo del carbono 12, que representa esta cantidad que ustedes ven, ¿no? ¿Qué cosa es la masa atómica relativa? La masa atómica relativa, ¿no? Es igual a la masa de un átomo en UMA, ¿no? Esa es la masa atómica relativa. O sea, la masa que te representa un átomo en UMA, esa es la masa atómica relativa. Para el caso de la plata, ¿no? ¿Cuánto es su masa atómica relativa? 109. ¿Y cómo se determinó? Por ejemplo, se puede determinar de esa manera como te expliqué, ¿no? ¿A partir de quién? De la masa en kilogramos, ¿no? Y lo multiplicamos por quién, sabiendo que un UMA, ¿cuánto equivale? 1,66 por 10 a la menos 24, y te sale, obviamente, aproximadamente 108,91, que más o menos se aproxima a 109, que es lo que tienes en la tabla periódica. ¿Y esto qué representa? El 109, ¿no? ¿Qué representa? La masa atómica relativa, ¿no? Ahora sí. Seguimos con la siguiente teoría. A ver, ahora veamos el concepto de la masa molecular. Ya vimos lo que es la masa atómica o la masa relativa, ¿no? Ahora sigamos con el concepto de masa molecular. ¿A qué se le llama la masa molecular, profe? Ya. Se determina sumando, vamos a poner más grande, ¿no? Se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto covalente, o estructurado en moléculas, ¿no? Multiplicado
cada uno por su respectivo subíndice, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿De dónde viene la masa molecular entonces? La masa molecular viene a partir de una molécula, de una sustancia o un compuesto de qué está dado. Está dado de la unión de dos o más elementos. Entonces, a partir de ahí ya se puede determinar la masa molecular, ¿ya? Pero para determinar propiamente la masa molecular tiene que ser un compuesto covalente, es decir, tiene que tener enlace covalente, ¿no? Obviamente, posteriormente lo vamos a explicar eso, ¿no? Pero obviamente es un tipo de enlace, ¿no? Que se dan obviamente entre los compuestos, entre los elementos, ¿no? Que forman un compuesto, ¿ya? A ver. Entonces, si yo tengo un ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, tengo el agua. El agua, por ejemplo, es un compuesto, ¿no? Formado por dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, quiero determinar la masa molecular. ¿A qué sería igual? En este caso, se multiplicaría ¿quién? La masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto es? O si gustan, pues, ¿no? Es claro, la masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto es? Eso lo tienes por tabla, es uno, un UMA. Entonces sería uno por cuánto? Por el subíndice, ¿cuánto es? 2. O viceversa, ¿no? El subíndice 2 lo multiplicas por quién? Por la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Un UMA. Sería el subíndice que es 2 porque hay dos átomos de hidrógeno, multiplicado por quién? Por, en este caso, la masa atómica del hidrógeno, que es un UMA, o sea, 2 por uno más. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Un solo átomo. Entonces se supone que tiene un índice uno pero se sobreentiende. Entonces sería el subíndice, que es uno multiplicado por ¿quién? Por la masa atómica del oxígeno. Eso está en la tabla periódica. ¿Cuánto es? 16. 16 suma. Entonces, ya simplemente, ¿qué hacemos? Operamos, ¿no? Algebraicamente tendríamos que 2 por uno, ¿cuánto es? 2. Más 16 por uno sería 16. 16 más 2, 18 suma. ¿Ya? Igualmente, para el caso del ácido sulfúrico, el H2SO4, quiero determinar la masa molecular. ¿Cómo lo determino? El subíndice, ¿cuánto es? 2 multiplicado por la masa atómica de quién? Del hidrógeno, que es uno, más el subíndice del azufre, se sobreentiende que es uno. Uno ¿por quién? Multiplicado por quién? Por la masa atómica de quién? Del azufre, que es 32 por tabla periódica. Obviamente lo puedes tener esos valores por tabla periódica, ¿no? Más quién, el subíndice del oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 4. Entonces sería 4 por quién, por la masa atómica del oxígeno. ¿Cuánta es la masa atómica del oxígeno por la tabla periódica? 16. Y luego sumamos algebraicamente. 2 más 32, ¿cuántos serían? Serían 34. 34 más 64 serían 98 UMA. ¿Ya? Ahora veamos lo que es la masa fórmula. Se determina sumando las masas atómicas de los elementos, que forman un compuesto iónico estructurado en unidades fórmulas, multiplicado cada uno por su respectivo índice. Pero fue una pregunta, pero si más o menos la masa fórmula con la masa molecular son parecidas. Ya, la única diferencia que se encuentra es que en la masa molecular se trabaja con qué? Con compuestos covalentes, y compuestos que forman enlace covalente. Y en la masa fórmula se trabaja con compuestos iónicos, ¿no? Pero, profesor, una pregunta, pero al final, si la idea es la misma, claro, al final para cosas de trabajo, obviamente, lo que son ejercicios de unidades químicas de masa, trabájalo como si fuera igual. O sea, la masa fórmula es como si fuera, ¿qué? La masa molecular, porque es lo mismo, ¿no? ¿No? Solamente tener en cuenta que si quieres saberlo más específicamente, la masa fórmula, ¿qué es? Es cuando son compuestos iónicos. Y la masa molecular cuando son compuestos covalentes, ¿no? ¿Ya? Entonces veamos unos ejemplos de cómo determinar la masa fórmula. Por ejemplo, yo tengo el carbonato de calcio, ¿no? Y quiero determinar la masa fórmula. Sería aquí, la misma idea que la masa molecular. El subíndice, que en este caso, ¿cuántos átomos de calcio hay? Un solo átomo, se sobreentiende, ¿no? ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por la masa atómica de quién? Del calcio. ¿Cuánto es? 40 UMA, ¿no? Pero se pone nada más 40. Más, ¿cuántos átomos de carbono hay acá? Un solo átomo, pero se sobreentiende, ¿no? Su subíndice es uno nada más, ¿no? ¿Multiplicado por quién? Por la masa atómica del carbono. ¿Cuánto es? 12. 12 UMA, eso lo tienes por tabla periódica. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 3. ¿Multiplicado por quién? Por la masa atómica del oxígeno, 16. Ahí está. Y sumando y obviamente operando todo eso te saldría sin UMA, ¿no? Igualmente, ¿para quién? Para el sulfato férrico, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? Igualmente. O para este compuesto, ¿no? Igualmente, la idea, porque ese compuesto se llama sulfato férrico, pero ustedes ya lo conocen, sería, ¿no? Tal como usted lo ve, ¿no? Sería la masa fórmula, ¿cómo lo determinamos? La misma idea que la masa molecular. ¿Cuántos átomos de hierro hay? Dos átomos de hierro. Entonces sería 2 por quién? Por la masa atómica del hierro, que es 56, ahí está. Más, ¿cuántos átomos en este caso de azufre hay? El 3 multiplica, se supone que multiplica el azufre, ¿no? 3 por uno sería 3. Entonces, ¿cuántos átomos de azufre hay? 3. Entonces sería 3 por quién? Por la
masa atómica de quién? Del azufre. Ahí está, que es 32. Más 3 por 4, ¿cuánto sería? 3 por 4. Serían obviamente 12, ¿no? 12. Entonces sería, obviamente serían que 12 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces sería 12. ¿Por quién? Por la masa atómica del oxígeno, que sería 16. Y todo eso te debe salir 400 suma. Ya, observación. Por facilidad en lo sucesivo se tomará la masa fórmula como la masa molecular. Claro, es la misma, nada más, la misma forma. Importante, ¿ah? También se puede decir que la masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto expresado en unidades UMA, ¿no? La masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto expresado en UMA. Claro, obviamente, ¿no? Al determinar la masa molecular sería que la masa expresada en UMA, ¿no? Ya, y veamos justamente lo que es, por ejemplo, acá un último ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, para que se entienda esto, ¿no? Tengo, por ejemplo, la masa molecular del agua. ¿Cuánto es? 18 UMA. Ese 18 UMA, ¿qué quiere decir? Que una molécula de agua tiene una masa de 18 UMA. Eso quiere decir, una molécula de agua, una sola molécula de agua, tiene una masa de 18 UMA. Eso quiere decir. O sea, este 18 UMA representa eso, pues. La masa de qué? De una molécula de agua. Concepto de mol. Ya, a ver, vamos a ver qué significa el concepto de una mol. Es una unidad en el Sistema Internacional de Unidades que se utiliza para indicar la cantidad de sustancia, ¿no? O sea, la mol indica la cantidad de sustancia que hay, ¿no? En una mol existen 6.023 por 10 a la 23 unidades, ¿no? O sea, una mol se expresa que en 6,023 por 10 a la 23, por 10 a la 23 unidades. Esa es una cantidad grande, grande, inmensamente, ¿no? O sea, una mol significa esa cantidad expresada en número, ¿no? Es una cantidad inmensa. Este número es conocido como el número de Avogadro, ¿no? O sea, este número también se le conoce como ¿qué? Como el número de Avogadro, ¿correcto? Un número de Avogadro. Porque obviamente, ¿quién le puso esa cantidad a la mol? O sea, ¿quién le dio ese patrón, ese número de 6.023 por la 23? Lo dio un químico llamado Avogadro. Por eso viene, pues, justamente en honor a él, se le puso el número de Avogadro, ¿no? Se le puede poner como n sub a o igual a n sub 0, también es lo mismo, ¿no? Hay dos formas de representar el número de Avogadro, ¿no? Entonces decimos, una mol equivale a cuánto? Expresada en números, o sea, es equivalencia en números. Es una cantidad grande, 6.022 por 10 a la 23 unidades. Unidades. Y obviamente eso representa ¿qué? El número de Avogadro. Esa unidad representa el número de Avogadro. Ya, a ver, por ejemplo, me dicen acá, molécula gramo. ¿Qué cosa es una mol gramo? Molécula gramo significa una mol gramo, ¿no? ¿Qué significa una mol gramo, una molécula gramo? Una molécula de gramo de un compuesto tiene una masa que equivale a la masa de una mol de moléculas, de una mol de moléculas del compuesto, o a su masa molecular expresada en gramos. Leo nuevamente, una mol gramo de un compuesto tiene una masa equivalente o una masa que equivale a la masa de un mol de moléculas de un compuesto, ¿ya? O a su masa molecular expresada en gramos, ¿ya? O sea, quiere decir que un mol gramo te va a equivaler como qué, como la masa de una mol de molécula, de moléculas, ¿no? Del compuesto, una masa de una mol de moléculas del compuesto. O a su masa molecular expresada en gramos, ¿no? O a su masa molecular expresada en gramos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que la masa molecular del dióxido de carbono es 44 UMA, quiere decir que una mol gramo, ¿no? Representará del dióxido de carbono, ¿cuánto representará? O una molécula de gramo, ¿cuánto representará? 44 gramos. Una sola molécula de gramo, ¿cuánto representará? 44 gramos. Eso quiere decir. Y a su vez, esos 44 gramos o esa mol gramo también representará ¿qué? En masa. 6.023 por 10 a la 23 moléculas obviamente, ¿de qué? De dióxido de carbono. Repito nuevamente, un mol gramo de dióxido de carbono representará 44 gramos. ¿Correcto? Y a su vez, representará un mol gramo ¿cuánto? De dióxido de carbono. 6.023 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Eso quiere decir. Por ejemplo, tengo en este caso el peso molecular de quién? Por ejemplo, del NH3. Es un compuesto, ¿no? Que es igual, que representa cuánto en peso molecular, 17 UMA.
¿correcto? Entonces decimos 1 mol gramo de NH3, ¿no? O sea, en este caso el amoníaco, este se llama el compuesto amoníaco, 1 mol gramo de amoníaco representará ¿cuánto? 17 gramos, ¿correcto? 17 gramos. Y a su vez, 1 mol gramo representará ¿qué? Y a su vez, ¿no? 1 gramo o 17 gramos, ¿no? También puede ser, representa ¿cuánto? 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ¿quién? De amoníaco, ¿correcto? Eso quiere decir, ¿no? Ya. Entonces, como le digo, justamente como les dije, 1 mol gramo representa ¿qué? La cantidad de la masa molecular, pero expresada en gramos, ¿correcto? 1 gramo representa la cantidad de, obviamente, la cantidad del peso de la masa molecular expresada aquí en gramos. Ahí está. O sea, ya no diría UMA, sino tiene que ser que en gramos. Y a su vez, esa cantidad en gramos, ¿no? Representa que 6.023 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, de esa molécula. ¿Ya? Número de moles o número de moléculas gramo se representa con N y se calcula de la siguiente forma. Quiero determinar, por ejemplo, el número de moléculas de un compuesto o el número de moles de un compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, el N que representa el número de moles, ¿no? Por ejemplo, quiero determinar el número de mol gramos, o sea, el número de moléculas gramos. ¿Cómo lo determino? Que obviamente también representa el número de moles, ¿no? ¿Cómo lo determino? ¿A través de quién? De la relación siguiente, ¿no? La masa de la sustancia con respecto al peso molecular de la sustancia va a ser igual a quién? Al número de moléculas sobre el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Esa es unidades, pero se sobreentiende que ese es el valor, ¿no? Ya está. Y a su vez, ¿cuánto equivale, por ejemplo, el número de moles? Recuerda, el número de moles es que es igual a masa de la sustancia entre el peso molecular de la sustancia, ¿correcto? Eso significa el número de moles, ¿no? Pero también para determinar el número de moléculas hay toda esta relación total que se agarra, ¿no? Igualmente, ¿no? Por ejemplo, el número de moles se puede determinar como ¿quién? Se puede determinar como la masa de la sustancia entre el peso molecular de la sustancia. ¿Cómo se puede determinar también el número de moles? A través de esto, ¿no? El número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿no? Es decir, si yo divido el número de moléculas de una sustancia, ¿no? Entre el número de Avogadro me saldrá también el número de moles, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una relación que sale, ¿no? Estas dos relaciones son iguales. Entonces, a partir de eso yo puedo determinar, por ejemplo, cualquiera de estos cuatro miembros, ¿no? Puedo determinar cualquiera de estos cuatro patrones. Puedo determinar entre la masa de la sustancia, el peso molecular de la sustancia, el número de moléculas o el número de moléculas, ¿no? Y el número de Avogadro obviamente ya se sabe cuánto vale, ¿no? 6.023 por 10 a la 23. ¿No? Únicamente sería esta relación para poder determinar o la masa de la sustancia o ¿no? O el número de moléculas, cualquiera de las dos, ¿no? Porque obviamente el peso molecular de la sustancia sale a partir de quién? Sale a partir, ¿no? Obviamente de los cálculos que vimos anteriormente, ¿no? En función de sus masas atómicas, en función de sus masas atómicas, ¿no? Conjuntamente multiplicado con los subíndices del compuesto, ¿no? Entonces, el número de moléculas, ¿no? El número en este caso de moléculas lo determinamos como lo ustedes ven, con esta relación, ¿no? Está. Obviamente todo esto lo vamos a reforzar con la parte práctica, no se preocupen muchachos, ¿eh? Lo vamos a reforzar con la parte práctica para que se entienda un poco más. A ver, vamos a seguir a ver con lo que falta. Ya, a ver. Por ejemplo, vamos a ver esta parte, ¿no? Dice, cuando se considera, cuando se considera, cuando se considera un amolgramo de un compuesto, los subíndices de los elementos que forman al compuesto indican la cantidad de moles de átomos o cantidad de átomos gramos que hay en cada elemento. Leo nuevamente, cuando se considera un amolgramo de un compuesto, los subíndices de los elementos que forman al compuesto indican la cantidad de moles de átomos o la cantidad de átomos gramos que hay en cada elemento. Ya, a ver, vamos a verlo bien en este cuadro que está abajo para que lo entiendas mejor, ¿ya? Ejemplo, si se tiene, por ejemplo, un amolgramo, ¿no? Del ácido fosfórico, este se llama el ácido fosfórico, el H3PO4, ¿no? Entonces se va a cumplir esto, ¿no? Si yo tengo un amolgramo, ojo, se va a cumplir lo siguiente. Primeramente, ¿cuánto tiene su índice el hidrógeno? 3. Entonces, ¿cuánto habrá? 3 moles. Ahí está, el número de moles sería 3 para el hidrógeno. El número de moles para el fósforo, para el P, ¿cuánto sería? Solamente cuánto de su índice tiene, o sea, ¿cuántos átomos tiene? Solo uno, entonces representará ¿qué? Una mol.
¿cuántos átomos hay de oxígeno? ¿O cuál es el subíndice del oxígeno? ¿Cuánto es? 4. ¿De cuánto habrá? 4 moles. ¿Correcto? ¿Ya? Igualmente, la masa también estará representada en función de esa proporción. Es decir, si hay 3 moles, ¿habrá cuánto de masa para el hidrógeno? 3 gramos. Si hay una mol de fósforo, ¿cuánto habrá de masa? ¿No? Acá debe ser, obviamente, ¿cuánto habrá de masa? Se habrá, obviamente, a, eh, a ver, ya, pero ten en cuenta algo. Se supone que son 3 moles, ¿no? Ya, entonces, pero acá normalmente, ¿cuándo sería normalmente? Si calculamos la masa, obviamente la masa atómica de este del hidrógeno sería 3 por quién, por la masa de la atómica del hidrógeno. ¿Cuánto es? 1. 3 por 1, ¿cuánto sería? 3. Quiero calcular la masa del fósforo, ¿sería cuánto? Como tiene subíndice 1, sería 1 por cuánto? Por, en este caso, la masa del fósforo, que es 31. Eso está en la tabla periódica, la masa atómica del fósforo. Entonces sería 31 gramos. ¿Cuánto sería la masa del oxígeno, del O4? ¿Cuánto es el subíndice? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 4. Entonces, 4 ¿por quién estaría multiplicado? Por la masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto es? 16. 16 por 4, 64. Sumando todo esto, ¿cuánto te sale? 98. Igualmente para acá, ¿no? ¿Cuál sería la relación de número de átomos? Sería en este caso, ¿no? El número de átomos sería, en este caso sería en función de los números de moles. Si hay tres números de moles, entonces sería 3 por quién, por el número de Avogadro. ¿Qué más sería acá? ¿1 por cuánto? 1 por el número de Avogadro. Acá van a corregir, no es 11, ¿eh? Es 1 nada más. Entonces sería 1 por el número de Avogadro. Acá, ¿cómo sería? 4 por quién? 4 por el número de Avogadro. Sumando todo esto, ¿cuánto sale? 8 número de Avogadro. Ese sería el número de átomos, ¿no? En función del número de Avogadro, ¿no? ¿Con quién? Con la cantidad de moles, ¿no? Ahí está. Condiciones normales. ¿Qué son las condiciones normales? A ver. Son condiciones especiales de presión y temperatura, ¿no? A las cuales se encuentra sometida una determinada muestra. Es decir, a esa muestra que le someten a una presión y una temperatura. A condiciones normales se cumplen los siguientes valores. La presión, ¿no? Va a equivaler a condiciones normales una atmósfera. Y una atmósfera va a ser también igualmente, va a equivaler o va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y a su vez va a ser equivalente a 101,3 kilopascal. Y la temperatura a condiciones normales debe ser 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. El volumen molar normal. Un molgramo de un gas, por ejemplo, ¿no? Un molgramo de un gas que se encuentra a condiciones normales ocupará un volumen de 22,4 litros. Es decir, una mol normalmente ocupará, ¿no?, a condiciones normales 22,4 litros. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso un poco hemos terminado la teoría, ¿no? Espero que un poquito se haya podido entender, ¿no? Igual cualquier duda estamos ahí en contacto, ¿no? Eh, Posteriormente voy a pasar a continuación, ¿no?, con los ejercicios aplicativos, ¿no? Pero antes les explicaré qué es lo que tienen que hacer en la tarea, ¿no? Les voy a adelantar un poco la tarea que tienen que desarrollar, ¿no? Obviamente, después de los ejercicios aplicativos que lo voy a desarrollar en la pizarra atrás, ¿no? Les voy a indicar también nuevamente, ¿no?, la tarea que tienen que desarrollar, ¿no? A ver. A ver, dice, la página del libro que van a desarrollar es la página 47 y 48. Los problemas de eco son opcionales, no obligatorios, ¿no? Me deben enviar obviamente 4 días después de subir el video en esta sesión número 4 en la plataforma, ¿no? En algunos casos si indica más días, obviamente, ¿no? Obviamente será de acuerdo a ese plazo, ¿no? Ya. El correo para las tareas obviamente es alexander_máximo89@yahoo.com. Todo en minúscula. Las consultas ustedes saben, ¿no? De 11 a 12 al WhatsApp 956803337. ¿Ya? Atentamente, quien les habla es el profesor Quispe, docente del curso de química, ¿no? ¿Ya? Más bien, chicos, más adelante, si tienen más dudas, ¿no? Se pueden contactar conmigo, como le digo, ¿no?, a los horarios de consulta, ¿no? Y yo les puedo proporcionar, por ejemplo, ¿no?, si algunos tienen dudas, ¿no?, para poder trabajar con lo que es un reforzamiento pequeño, ¿no?, o una consulta, ¿no?, para que me consulten, ¿no? Me pueden escribir, ¿no? Y para proporcionar lo que es mi ID y contraseña para lo que es el Zoom, ¿no? Para que obviamente puedan consultarme a través del Zoom mejor, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces estamos en contacto, cualquier cosa, ¿no? A continuación empezaré a resolver los ejercicios aplicativos de su material de estudio, ¿no? Para obviamente complementar la teoría.